Hola, estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldaña. Esta es la reflexión bíblica para hoy. Hola, esto es Jueces, capítulo 20, verso 10. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. En 1831, un joven francés llamado Alexis Tocqueville cruzó el Atlántico para estudiar cómo funcionaban las democracias en los Estados Unidos. Escribió que los valores cristianos heredados de Inglaterra habían moldeado esta sociedad de arriba a abajo. Casi 2 siglos después, esa misma nación sirve de ejemplo de todo lo contrario. Una generación que le dio la espalda a Dios y hoy vive las consecuencias de su extravío. El tema de cómo se apaga la fe de una generación a la siguiente es justo el asunto de Jueces capítulo 2. Ayer vimos el escenario del fracaso. Hoy, el narrador se detiene a explicar por qué vino ese fracaso. Vamos a entender el pasaje. El capítulo abre con el ángel del Señor subiendo a Boquim para confrontar al pueblo por sus tratos con los cananeos. Y el pueblo llora, se quebranta. Pero enseguida el narrador da un paso atrás y nos cuenta lo que sostiene el libro entero. Mientras Josué vivió, aquella generación sirvió al Señor, pero cuando murió se levantó otra que, según el texto, no conocía al Señor ni lo que había hecho por Israel. No es que les faltaba información. Habían oído de la salida de Egipto y del Jordán abierto. Lo que no tenían era trato con Dios, una relación viva con Él. El texto reparte la culpa con honestidad, porque los padres fallaron en transmitir la fe y los hijos endurecieron su propio corazón. Enseguida el narrador nos adelanta el motor del resto del libro. Israel abandona al Señor y se va tras otros dioses. Dios los entrega en manos de sus enemigos y los aflige. Ellos claman, Dios levanta un juez que los liberta, viene un tiempo de descanso y en cuanto llega lo bueno, otra vez vuelven a lo mismo. Otra vez, pero cada vez más abajo. No gira en círculo, desciende en espiral. Y lo inquietante es que este patrón nunca fue exclusivo de Israel. Romanos 1 también describe el mismo descenso en todo ser humano, donde Dios se revela, los hombres lo rechazan, adoran a ídolos y quedan entregados a su propia maldad. Ningún juez pudo cortar el ciclo de raíz, porque la raíz estaba en el corazón. Y en ese lugar, ningún libertador de Israel alcanzaba a llegar. Vamos a ver 3 verdades bíblicas en este pasaje. Verdad número 1. Una generación puede perder a Dios en un solo relevo. Entre la generación que sirvió al Señor y la que lo desconoció, no hubo siglos. Hubo, de hecho, solo un relevo, años. Un eslabón que se soltó. Y eso debería quitarnos el sueño a quienes tenemos hijos, alumnos, sobrinos o hermanos menores en la fe. Enseñar el Evangelio a los que vienen detrás es una de las encomiendas más serias que Dios nos deja. Y hacerlo no garantiza que ellos van a creer, pero al menos deja limpias nuestras manos. Y hay algo más para ti aquí. Conoce a Dios por lo que Él es y no solamente por lo que hace en tu vida. Una fe sostenida únicamente por experiencias se apaga el día que las experiencias no llegan. Aprende a amarlo por su santidad, por su justicia, por su misericordia, por su fidelidad, por su carácter en general. Y no dejes de asombrarte nunca, nunca dejes de asombrarte de quién es Él. Verdad número 2. El corazón humano fabrica ídolos. Mira, ni tú ni yo fuimos mejores que aquella generación, y tampoco lo somos hoy. El ciclo que el narrador describe sigue vivo en nosotros. Cuando Dios queda desplazado del centro, el hueco no se queda vacío. Algo ocupa su lugar y casi siempre es un Dios falso, más cómodo, uno que podamos servir sin que nos incomode demasiado. Se ha dicho que el corazón humano es una fábrica de ídolos que nunca cierra. Por eso este texto nos pone a nosotros frente al espejo y nos llama a arrepentirnos. Y quiero que te hagas esta pregunta con toda honestidad. ¿Qué ha estado ocupando últimamente el lugar que solo le corresponde a Dios en tu vida? Y verdad número 3, Cristo es el juez que sí puede cambiar el corazón. Esa es la salida que el libro empieza a pedir. Si el problema estaba en el corazón, hacía falta un juez capaz de cambiar el corazón, y ninguno de los que veremos en estas páginas puede hacerlo. Libraban del enemigo de afuera y dejaban intacto el de adentro. Cristo vino a nuestro rescate y
y llegó hasta el fondo, hasta la raíz. Nos libró de la opresión del pecado y nos dio un corazón nuevo. Y ese corazón circuncidado que Dios había prometido desde Deuteronomio y que ningún esfuerzo humano podía producir, ahora está dentro de nosotros. Un corazón regenerado. Donde cada juez de este libro se queda corto, Él, nuestro Señor Jesucristo, tiene éxito y nos devuelve a adorar a Dios. Reflexionemos en esto. El enemigo más peligroso del pueblo de Dios nunca estuvo en los valles con carros de hierro, sino en el corazón. Un corazón que ningún juez podía cambiar. Señor, gracias porque tú no te olvidas de una generación a otra como nosotros nos olvidamos de ti. Reconocemos que llevamos dentro la misma inclinación de aquella generación que te conoció de lejos y terminó sirviendo a otros dioses. Confesamos los ídolos que seguimos fabricando y te pedimos perdón. Gracias porque nos diste un juez que nos libró de nuestros enemigos y además nos dio un corazón nuevo para amarte y servirte. Ayúdanos a conocerte por lo que eres y a dejar que tu evangelio sea una herencia a los que vienen detrás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lecturas del plan para hoy, Jueces 2, Hechos 6, Jeremías 15 y Marcos capítulo 1. Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.